En la clase de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante relacionado con la programación lineal. La programación lineal es el campo de la programación cuantitativa o programación matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones también lineales. En esta definición yo estoy poniendo en color rojo temas, parámetros o variables que son relevantes en el desarrollo de lo que se conoce como programación lineal. La programación lineal se usa mucho en el área o en el campo de la ingeniería industrial, toda vez que se busca maximizar o minimizar algo en particular. Maximizar utilidades, maximizar flujo de caja, minimizar costos, minimizar impacto, desperdicios, etc. Y a esto le llamamos optimizar. Optimizar sería maximizar algo o minimizar algo. Una función denominada función objetivo. Función objetivo es de igual manera algo que se conoce como una variable dependiente. Para decirlo de una forma sencilla, una variable dependiente es aquella que después de interactuar variables independientes en un proceso, se obtiene un resultado. Ese resultado es una variable dependiente. Depende del movimiento de variables independientes y de un proceso. Esa función objetivo es la que nos va a interesar a nosotros trabajar, porque es la que vamos a buscar cómo maximizar o cómo minimizar. De tal forma que las variables, y aquí ya se enfoca específicamente en los elementos básicos de una programación lineal, variables. Hay variables dependientes, como la que vimos hace un ratito. Es muy fácil identificarlas porque son siempre el resultado de una fórmula. Y las variables independientes. Las variables independientes son las que participan en el proceso para que se genere un resultado. ¿Qué sé yo? 2 más 2 es 4. 4 es una variable dependiente porque es el resultado de un proceso, que en este caso pues es una simple suma. Y hay dos variables independientes que interactuaron ahí, 2 y 2. Son variables independientes porque pueden cambiar. Podría ser 2, 3, 4, 4.3, 3.2. Son variables independientes. Se dice que estas variables son estocásticas. El término estocástico es un término matemático estadístico a través del cual una variable se mueve de forma aleatoria. Entonces son variables independientes. Esto es importante porque en el proceso de la programación lineal, y no solo en la programación lineal, en la simulación, todo lo que tenga que ver con simulación, de igual manera interactúan variables independientes, procesos y variables dependientes. Y la última palabra que pongo ahí en color rojo es restricciones. ¿Por qué? Porque todos los procesos que desarrollamos en la vida tienen algún tipo de restricción. En el caso de los negocios, restricciones presupuestarias, por ejemplo. Si vamos a desarrollar algo y tenemos que impactar alguna cuenta de gastos, posiblemente esa cuenta de gastos tiene un monto máximo de presupuesto. Bueno, eso es una condición. Trabajar con números enteros o números con decimales puede ser una restricción que tenemos que considerar. Todo eso lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a desarrollar un poquitito más adelante. El objetivo de lo que se conoce como programación lineal, la técnica matemática conocida por programación lineal, se utiliza para obtener una solución óptima a un problema condicionado por unas variables de partida sujetas a ciertas restricciones. Básicamente todos estos elementos ya los hemos analizado en la lámina anterior.
No vamos a trabajar un modelo matemático teórico como lo estamos viendo acá, porque todo hoy en día lo resolvemos a través de un Excel, dado que el Excel tiene una aplicación que es el Solver, que nos permite trabajar la programación lineal. En los 80s por ahí, los que estudiamos en esas épocas, nos tocó trabajar todo esto de forma manual. Por lo tanto, había que desarrollar las funciones lineales, tales y como ustedes las aprecian acá. Había que crear las funciones lineales de acuerdo con el problema que se estaba presentando. Había que determinar cuáles eran esas variables independientes, qué función tenían, las variables independientes, su función. Había que desarrollarlas en un cuadrante y encontrar el óptimo. Para ello había que encontrar los óptimos o donde se igualan las funciones. En este caso, funciones lineales con pendientes positivas o negativas. El objetivo de esta lámina es simplemente que puedan apreciar cómo es que se desarrolla todo esto, porque cuando ya lo veamos en Excel, obviamente lo vamos a ver de una forma muy sencilla, porque el Excel se preocupa de hacer todo esto que estamos observando, y me parece que es importante que al menos tengamos una idea de qué es lo que está haciendo el Excel cuando llenemos un cuadro para encontrar la solución. Esta es la plantilla de Solver de Excel. Y aquí es donde digo yo que se hace la magia, donde se resuelve todos los problemas de programación lineal. Cosa que hoy en día, gracias a la contribución de Microsoft con respecto al Solver, nos quitamos un trabajo bastante arduo, bastante cansado de encima. Como pueden observar acá, el primer dato donde tenemos una casilla y hay que digitar información es justamente donde se encuentra la variable dependiente, establecer objetivo. Esa es una variable, es el resultado de una fórmula y es la que andamos buscando. Vamos a querer o maximizarla o minimizarla o encontrar un valor igual al que nosotros marquemos. Siguiente paso que hay que hacer es llenar las celdas o rango de celdas donde se van a trabajar las variables independientes. Son las variables que se van a mover, las variables que podemos cambiar y que Excel justamente juega un papel importante, porque aquí él va a buscar, va a crear un algoritmo donde va a estar cambiando el valor de estas celdas para encontrar justamente el valor máximo, mínimo o el que andamos buscando. Por eso acá se dice cambiando las celdas. La siguiente caja que vemos acá o rectángulo dice sujeto a las restricciones. Aquí es donde vamos a marcar todas y cada una de las restricciones que existan dentro del problema o el planteamiento del problema, que vamos a ver más adelante en los ejercicios que tenemos resueltos acá. Y en ese momento pues vamos a ir explicando con un poquito más de detalle cada uno de estas secciones. La última sección que tenemos acá dice método de resolución. Por default automáticamente ya él presenta una sección o un formato de resolución que es prácticamente el formato que resuelve el 99% de los casos de programación lineal. Si en algún momento el Solver no encuentra una solución óptima, él nos va a generar una alerta y nos va a pedir posiblemente que cambiemos de GRG a LP, que sería el método simplex, a través del cual puede trabajar otra forma metodológica para encontrar el resultado que con esta metodología GRG no encontró. Entonces automático, por default siempre la vamos a tener y siempre vamos a resolver con este método, salvo que él nos genere una alerta y nos diga que cambiemos.
A mí siempre me gusta ver un poquito de historia sobre la contribución que han hecho a lo largo del tiempo muchas personas, porque hoy en día IA, tecnología, era digital, nos ha permitido tantos, pero tantos cambios, avances tan importantes. Y me parece, siempre he creído que es importante conocer un poquito, por lo menos observar personas y fechas a través de las cuales ha venido evolucionando estos temas. Bueno, hoy en día programación lineal la tenemos en un solver, pero en 1826, imagínense, no había una sola computadora, no habían calculadoras, todo había que hacerlo de forma manual, y desde ese momento ya hay personas que inician un proceso interesante, contribuciones importantes, en este caso con la programación lineal y todo lo que tiene que ver con la distribución de frecuencias a través de Carl Friedrich Gauss, que es el que nos hace una contribución importante y uno de los que desarrolla todo el concepto de el análisis gaussiano, o dicho en otras palabras, donde viene la distribución de la famosa campana de Gauss. De ahí vienen personas que toman las investigaciones de sus anteriores y hacen nuevas contribuciones, como Gyula Farkas, que nos hace un análisis interesante para valorar todo lo que es el sistema de desigualdades, que es un concepto matemático a través del cual se inician los primeros pasos para desarrollar lo que es en sí la programación lineal, o encontrar los puntos óptimos en varias situaciones que podemos encontrar en nuestra vida. Por ahí siguen haciendo contribuciones. 1947, John von Neumann hace una contribución importante también a todo el concepto del desarrollo del método simplex, la teoría de la dualidad. Viene 1984, también se presenta esta persona, Narendra Markar, que nos hace un análisis muy interesante y ya inicia una fase importante con respecto a todo lo que es la programación lineal. Acercándonos al 89, Microsoft nos introduce las primeras versiones del Solver, que ya son versiones donde se trabaja la programación lineal, pero para esta época todavía tenía algunas falencias. Sin embargo, bueno, ya hoy tenemos una programación lineal completa en todas sus facetas. El campo de acción de la programación lineal constituye un importante campo en todas las áreas donde andemos buscando nosotros resolver un problema de optimización. Y cuando hablo de optimización es minimizar o maximizar algo. La programación lineal se utiliza en cualquier empresa, cualquier situación en donde se requiere optimizar un resultado con una serie de restricciones. En cualquier tipo de empresa, actividad económica, en cualquier departamento. Estoy hablando de bancos, industria, servicios, comercio, etcétera. Y estamos hablando en todas las áreas de una empresa: la planta, las finanzas, operaciones, calidad, producción, ventas, etcétera, etcétera. Considera el modelo del planteamiento de variables independientes, procesos y variables dependientes, propio de la teoría de sistemas. Justamente acá es donde se constituye la base a través de la cual la programación lineal se desarrolla. También la teoría de sistemas constituye la base a través de la cual se desarrolla todo lo que conocemos hoy en día como simulación. Y al hablar de simulación me refiero a todo en general. Simulación a través de juegos, simulación estratégica, simulación de empresas, simulación de negocios,
trabajo de simulación para crear pronóstico, cualquier tipo de previsión que queramos desarrollar, etc. De ahí lo importante de identificar siempre nuestras variables independientes, los procesos y una variable dependiente. Las variables independientes en la organización son de todo tipo. Pueden ser internas a la organización y externas a la organización. No necesariamente son internas. Por ejemplo, una empresa es sujeta a variables externas cuando es impactada, por ejemplo, por tipos de cambio, por inflación, por problemas económicos que se den en otros países, como por ejemplo ahora todo lo que estamos viviendo con la nueva administración en Estados Unidos, que genera mucha incertidumbre, se genera inseguridad, y todo esto impacta como variables externas independientes a nuestro negocio. Por lo tanto, la identificación de ellas es menester de nosotros, ver cómo ellas interactúan en la empresa, y ahí entramos a la parte de procesos, cómo interactúan, cómo impactan en la empresa y de qué manera ese impacto genera un resultado, un beneficio o un perjuicio a la empresa. De esta manera uno puede, si los identifica, estos tres elementos, puede crear metodologías interesantes de simulación de negocio. ¿Qué se requiere para su planteamiento y resolución? Necesitamos justamente un conjunto de variables de decisión. Necesitamos identificar esas variables. 2. Necesitamos una función objetivo, que sería una variable dependiente, y necesitamos un conjunto de restricciones. Todo esto lo vamos a ver en los casos que vamos a resolver a continuación. De esta manera vemos la parte teórica y seguidamente vamos a resolver el caso 3.1 y el caso 3.2.